yo creo que siempre es bueno poder explicar en forma visual cómo se maneja esta industria, cómo es la culebra o la telaraña, como lo habías mencionado. Yo siempre hago este ejemplo con las personas que conozco y que quieren entender un poco lo que yo hago. Porque piensan también que yo soy el que atiende directamente a los clientes o personas naturales, pues, y no es realidad. Entonces, ¿cómo empezamos? Todo nace de un asegurado, ¿no? Perdone mi letra, no es la más bonita, pero voy a intentarlo. El asegurado, que es la persona que tiene un riesgo. El riesgo lo podemos conocer como la vida de uno, la salud de uno, la casa, el auto, etcétera, etcétera, mil cosas. Entonces, el asegurado viene siendo yo, tú o una empresa que se dedique a algo particular. De aquí viene una conexión, que es los corredores de seguros, o conocidos en la industria como broker retail. De ahí viene la CIA de seguros. ¿Qué pasa aquí? Tengo que hacer una pausa porque aquí hay muchas veces que también existe esto y no se incluye al corredor, lo cual muy poco recomiendo. Pero aquí también hay un tema de desconocimiento, porque la gente piensa que si tú contratas a un corredor te cuesta más caro, y no es verdad. El corredor no te cobra a ti, el corredor cobra una comisión de la misma prima o pago que tú haces a la compañía de seguros, exactamente lo mismo. Y las compañías de seguro ya toman en cuenta el factor comisión a la hora de hacer sus precios. Claro, les ayuda a captar más clientes, claro, cuando tienes un corredor. Facilitas toda la estrategia de mercadeo que tú tengas que hacer y esos gastos adicionales que hacen las compañías de seguro para poder atraer a esos clientes. Con el corredor, mientras tú tengas un buen trato con él te va a ayudar a que tu cartera siga creciendo y tengas más clientes, porque también le beneficia a ellos. No vamos a entrar en el tema de los bonos que pueden conseguir y eso, ¿por qué no? Los viajes. Pero sí, dan muchos premios, así que si quieres ser corredores hay bastantes ventajas ahí. Entonces, aquí no termina la relación. Aquí es donde entra LATAM Re, en esta parte de aquí. Aquí entro yo. Yo soy básicamente lo mismo que hace un corredor de seguros, pero a nivel de que las aseguradoras son mis clientes. A ellos soy yo que le tengo que brindar ese servicio. Ahora voy a cambiar el color para que veamos el traslado de lo que es el seguro normal a la parte de reaseguro, que es donde entro yo, como LATAM Re. Yo hago exactamente lo que hace, bueno, no exactamente, pero muy similar a lo que hacen los corredores de seguro local. Yo le brindo asesoría a las compañías de seguro. Ellos son mis clientes reales. Entonces yo trato de ayudarlos para explicarles cómo puede ser la mejor forma para traspasar su riesgo a un tercero, que en este caso son las compañías de reaseguro, que ellos entran aquí. Entonces, nuevamente, igual que este caso, esto tiende a pasar. Tiende a pasar. Y es lo mismo, yo no cobro adicional. A mí me pagan una comisión los reaseguradores por llevarles el negocio. También tenemos la posibilidad de que el reasegurador traspase también parte o total de un riesgo o una exposición. Aquí entra a jugar lo que denominamos una retro, que es un retrocesionario, un nombre completo, pero no es más que nada que otro reasegurador. Quizás más grande, quizás no, quizás alguien que en verdad le gustan unos riesgos que a este reasegurador no le gusta, pero él de todas maneras quiere involucrarse o estar vinculado a una compañía o participar para conocer cómo se maneja un riesgo. Miles de factores que entran en juego. Lo divertido de ser un broker de reaseguro es que yo también puedo entrar aquí. Yo también puedo estar en esa relación. Yo también puedo ayudar al reasegurador a aliviar su exposición de riesgo. Y esto es súper entretenido esta parte porque ahí aprendes muchísimo más. Hay mucho más que conocer. Y aquí sigue. O sea, aquí puede seguir otra retro, o pueden estar varias retros en uno mismo, aquí compartiendo. O sea, hay miles de formas de estructurar este negocio. Puede ser sin fin. Pero más, esto es cómo funciona, aquí es cómo se maneja. No sé si tú tienes algún comentario adicional sobre este esquema. No, me parece muy bien. Yo solo añadiría que
se puede hacer más complejo o pueden haber casos que ni siquiera tú al gestionar como corredor de reaseguro puedes ver porque tú a veces quizás no sepas que la compañía de seguro se coasegura También. con otra y ya tú quizás no eres el corredor de reaseguro de esta que también reasegura parte del soporte que va en el coaseguro con un reasegurador y ese de nuevo, o tú a la hora de hacer tu gestión como la TAMRI no solo colocas con un reasegurador sino que te vas con 3 reaseguradores y cada uno de estos tiene a alguien atrás, o sea, al fin Es sin fin. es sin fin. No, imagínense, o sea, hemos visto cuentas billones de dólares de suma asegurada que nadie puede retener y ves 47 reaseguradores. Yo lo más que he visto es 54 reaseguradores en un solo programa. Imagínate ser el corredor y tener que emitir 54 sets de papeles, No, esos son 54 negociaciones. Y hay gente que participa, 0.5% es la participación de Exacto. uno de esos reaseguradores. Claro. O sea, tienes que distribuir no solo las primas proporcionalmente, que es la palabra Claro. correcta, sino que también, si pasa un siniestro, haga esa repartición. No Sí. solo de las primas, sino cada cuánto que le toca a alguno, pero sin el deducible, le tienes que bajar el deducible. El deducible, que creo que no lo conversamos, es importante. El deducible tú lo puedes ver como tu aporte de buena fe en esa participación de ese riesgo que tú sufriste o esa pérdida que tú sufriste. Ahora vamos a conversar. Es un tema un poquito más complejo, pero vamos a tratar de poder compartirlo de una forma sencilla. Para eso traje el tablero, para poder hacerlo así, mediante ilustraciones. Creo que es la forma más fácil de digerir cualquier tema que uno no conoce, porque las personas siempre tienden a conocer mejor cuando tú se lo ilustras. Entonces tú me vas a ayudar porque este tema es bastante amplio. Aquí debemos iniciar explicando un poco que existen muchísimos tipos de contrato de reaseguro. Tú mencionaste antes que tenemos el automático y el facultativo. Sin embargo, hay distintas formas de ambos contratos. Y principalmente hay dos. Lo que se conoce como proporcional, que bien como su nombre lo dice, es basado en proporciones. Y el no proporcional, que ese lo vamos a conversar un poquito más adelante. Aquí lo que hace la compañía de seguros, cuando se trata de un proporcional, es que ellos agarran el riesgo y dicen, wow, yo de este riesgo, que es una exposición de $100,000, yo digo, antes de yo poder caer en una pérdida que me pueda dejar fuera de operación, me pueda declarar en bancarrota, yo no puedo tomar los $100,000, porque si esa casa se quema, tengo que pagar los $100,000 yo. Es demasiado alto. Principalmente porque también los deducibles en casas tienden a ser bastante bajos, a diferencia de cuando se trata comercial, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la compañía de seguros dice, bueno, yo de eso voy a agarrar el 10%. Pero ¿qué pasa con la diferencia? Se la pasas al reasegurador. Claro, entonces vienes y haces un split. Y dices, bueno, esto se llama un contrato proporcional 10-90, en donde tú trasladas el 90% del riesgo al reasegurador o al tercero. Aquí también puede existir la figura de coaseguro. Esto se lo compartes a otra compañía de seguros de manera local. Pero en este caso, lo importante es el reaseguro. Entonces, le pasas esa exposición al reasegurador. Ya lo que el reasegurador haga con ese 90%, si quiere compartirlo con alguien más, ya eso no tiene nada que ver contigo. Pero esto lo estamos hablando en un caso de case by case, uno en particular. Entonces, esto viene siendo un esquema facultativo, que es una sola exposición, es una sola casa, es un solo riesgo. No lo estás viendo como un macro, sino uno solo. De eso se trata proporcional principalmente, de repartirlo en proporciones. Aquí también puede ser un 50-50. Aquí se comparten la exposición tal cual. Sí, para lo partes añadir por a la esto, mitad. así mismo como uno se reparte porcentualmente la prima, así mismo es cualquier reclamo. Ejemplo, si el reclamo es $10,000,
Asimismo, tú pagas 10 como aseguradora y el reasegurador paga el 90% de eso. Sí, que en este caso, si lo vemos en ese esquema, digamos que la prima en este caso son $1,000 por la cobertura de esa casa. ¿Cuánto cobraría la aseguradora? ¿Y cuánto cobraría? Asimismo, el 10.90. reasegurador? Tal cual se lo repartan, Tal cual. se reparten Entonces, la prima de los siniestros, los reclamos. 100 y 900. Entonces, este es el pago que le entra a la compañía de seguros y este es el pago que le entra al reasegurador. Pero, ¿qué pasa si llega y dicen, Zuleta, se me quemó la casa completa? Aquí hay que pagar $100,000. A esto tienes que quitarle el deducible, Correcto. que pueden ser ¿qué? 5. Este es el deducible. Al deducible, bueno, se lo restas y cuánto es la pérdida que te queda aquí. Para la aseguradora y el reasegurador tienes $95,000 por pagar. Ya el cliente cumplió con su parte. Estoy ya pensando que ya el cliente había presentado todos los documentos que sustentan que realmente es una pérdida causada a raíz de un riesgo cubierto en la póliza. Eso también es importante aclararlo, porque no es cualquier riesgo. Hay países en donde no se te cubre terremoto, no se te cubre inundación, vendaval, etcétera, dependiendo del país y la exposición catastrófica que tenga cada uno de esos países. Entonces aquí viene la misma. Aquí en esto se lo dividen 10-90. El 10% lo paga la aseguradora y el 90% lo paga el reasegurador. Esto es básicamente un esquema sencillo de lo que se denomina reaseguro proporcional. Quiero añadir, bueno, no añadir, quiero pasar la página a hablar un poco sobre contrato automático a nivel de definición. Claro. La manera en la que yo veo contrato automático y que por ende me es más fácil explicarlo, un contrato automático básicamente es para reasegurar tu cartera entera. A diferencia de facultativo, que es caso por caso, una aseguradora puede tener miles de pólizas y salir caso por caso con miles de pólizas a conseguir soporte de reaseguro, solamente en el trabajo administrativo ya no vale la pena. Pero es importante aclarar, ¿qué tú quieres decir con cartera? Con cartera me refiero a la gran mayoría, porque no es todo, de las pólizas que tiene la aseguradora dependiendo de cierto ramo o línea de negocio. ¿Ok? Yes. Te pongo un ejemplo de contratos automáticos. Hay varias formas de estructurarlo. Vamos a comenzar con el proporcional. Hay una forma que se llama bucket. Un bucket es básicamente cuando una aseguradora tiene diferentes secciones, llámese la sección de incendio, la sección de ingeniería, la sección de accidentes personales o vida, la sección de marítimo, que puede ser carga marítima o cascos y asegura yates, por ejemplo. Estas 4 secciones pueden estar englobadas en un solo contrato denominado automático, y dentro de este contrato automático se van a estipular las características que cada riesgo o cuenta o póliza o materia o interés asegurable que la aseguradora va a tomar participación en debe cumplir para mantenerse dentro del marco que el reasegurador está aceptando. Pongo un ejemplo. Las actividades o ocupaciones de los comercios tienden a tener una clasificación. No es lo mismo asegurar una escuela, ¿verdad?, o un edificio residencial que una fábrica de plástico. Hay guías generales, pero al final del día cada aseguradora decide su propia categoría de riesgos, Sí. llámese ABC o 1, 2, 3 o Supremo, no importa. Pero eso todo tiene que estar detallado en el contrato de reaseguro. Claro. Que se puede decir que es como una póliza, pero solo que de la aseguradora con la reaseguradora, englobando esa cartera. Entonces, como dijimos con el facultativo, aquellas cuentas, por ejemplo, en una fábrica de plástico, que puede estar excluida del contrato automático, eso se va a facultativo o caso a caso. Sí, Entonces, porque son muy volátiles. Exacto. Entonces, un contrato automático, vamos a hacer un cuadrado aquí. Vamos a decir que la compañía de seguro dice, yo para poder ser competitivo en mi mercado, necesito poder tomar hasta 10 millones por póliza.
Eso quiere decir que si viene un edificio de 100 millones, claramente no pueden tomarlo, necesitarían el apoyo facultativo. Pero yo con 10 millones, yo me puedo defender. Entonces a este cuadradito le vamos a poner 10 millones. Ahora bien, si la estructura es proporcional, comenzando por aquí, siguiendo el ejemplo que tú decías, vamos a decir que es 10% se lo queda la aseguradora y el 90% va para el reasegurador. Ya establecimos que así mismo, como se divide la prima, se distribuyen los reclamos. Esto aplica para toda la cartera siempre y cuando las cuentas cumplan con las condiciones particulares y eso va a estar establecido. Y tú sabes que, disculpa que te interrumpa, pero aquí esta parte que es lo que retiene la aseguradora, como nosotros la conocemos, cedente, se denomina prioridad. Correcto. Eso creo que es importante resaltarlo, porque cuando uno vaya a buscar, si alguien sigue indagando, va a encontrar mucho esa palabra, denominada prioridad, que lo único que quiere decir que esto es lo que asume la compañía de seguros. Primero tiene que cumplirse esto, para luego entrar en esto. Correcto. O sea, eso aplica de diferentes maneras dependiendo de cada uno de los contratos. En este caso es, si pega 1 millón, se reparten el millón 10.90. Así es. Entonces, ahora cuando se comienza a poner un poco complicado, voy a tratar de no entrar en mucho tecnicismo, pero esto aquí se conoce como el contrato cuota parte, proporcional. Hay otra forma de que no deja de ser proporcional que se llama excedente o en inglés surplus. ¿Qué quiere decir esto? Una capacidad adicional o la habilidad de poder tomar más suma asegurada, ¿verdad? Y esta capacidad conocida como excedente se suele manejar como un múltiplo de la capacidad del cuota parte. Es decir, la aseguradora dice, mira, yo con 10 millones me defiendo, sin embargo, si yo tuviera hasta 100 millones, ya puedo cubrir cualquier póliza de mi mercado o mi target. Pero para llegar a esos 100 millones, ellos compran la capacidad encima o excedente, un múltiplo de 9 veces el cuota parte. ¿Por qué 9? Porque 10 por 9 es los 90 millones, pero cuando le sumas los 10, tienes tu capacidad entera de 100 millones. Entonces acá tienes tus 90 millones. Entonces aquí es donde se pone interesante, porque cómo ahora se distribuyen los riesgos o las pólizas. Comencemos con el edificio de los 100 millones de dólares. Pero tú sabes que aquí también, esto que está aquí, cuando es una estructura que están conjuntas, los dos tipos de reaseguro proporcional, se conoce como mixto. Porque tienes el cuota parte y el excedente en principal parte, y luego tienes un contrato en exceso. Correcto. Entonces, para que una póliza le pueda pegar a esto aquí llamado el excedente, tiene que superar los valores de 10 millones de dólares porque el excedente está precisamente para dar un apoyo en capacidad a la cuota parte, ¿ok? Tomando el riesgo o la póliza de 100 millones de dólares, lo que uno hace es que saca la proporción correspondiente a cada sección del contrato. Como el riesgo son 100 millones de dólares y acá abajo caben 10, sabemos que es muy sencillo, números fáciles, 10% de la prima se queda en el cuota parte y el 90% de la prima se va a ir para el excedente. Ahora bien, el 10% se queda en el cuota parte, pero ese cuota parte está dividido 10-90. Entonces se puede poner un poco confuso, pero la forma de nunca perder el norte es siempre seguir la distribución de riesgo, ¿ok? Vamos a decir que fuera 80 millones de dólares la suma asegurada. Entonces sabemos que cabe aquí 10 millones, divides 10 entre 80 y el porcentaje que te da es lo que sabes que se queda en el cuota parte y el diferencial sube al excedente y así mismo en esa proporción se reparte primas y reclamos. Sí. ¿Qué pasa si la cuenta es 200 millones de dólares? Bueno, ya tú sabes que 100 millones te caben dentro de tu estructura y ¿a dónde se van los otros 100 millones? Al mercado facultativo o a colocar por fuera del contrato del mercado de reaseguro. Entonces lo que tú estabas mencionando es que aquí existe un total de suma asegurada o exposición máxima como tope de 100.
100 millones. Correcto. Es lo máximo que tú puedes tener en algún momento. De ahí para adelante, si sobrepasa eso, eso ya no es problema tuyo. Tienes que comprar reaseguro aparte, Sí, facultativo. ya, pero ante Exacto. tus ojos en este esquema ya no pasa más nada que esto. Esto es lo máximo que tú en el momento vas a desembolsar, o por lo menos lo que está en esta estructura. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay una confusión. Inclusive a mí todavía me pasa. Que hay dos tipos de contratos. Exceso y excedente, ¿no? Es correcto. No es lo mismo y es confuso porque la palabra se parece bastante. Sí. En inglés, excedente es surplus y exceso de pérdida, excess of loss. La diferencia es que exceso de pérdida es no proporcional y allá no hemos llegado, y excedente todavía se mantiene proporcional. Bajo otra estructura. Entonces, sería bueno que me ayudes con este ejemplo. Si llegase a pasar una pérdida dentro de este esquema de 20 millones, ¿qué Ok. pasa aquí? Lo primero que hacemos es siempre calcular la distribución del riesgo o la póliza o el valor total en la estructura. Aquí sabemos que la cuenta o el valor asegurado son 100 millones. Sabemos que el cuotaparte es de 10 millones, es decir que 10% se queda aquí y 90% se queda acá. Esa proporción nos las grabamos, nos las tatuamos y la aplicamos a todo lo referente a esta cuenta. Ok. Si el reclamo son 20 millones, el 90% del reclamo va a ser pagado por los reaseguradores que estén participando en el excedente, que no necesariamente tiene que ser los mismos que el cuotaparte ni en las mismas proporciones, y el 10% del reclamo se va a pagar por la aseguradora y los reaseguradores que estén participando en el cuotaparte. Ahora bien, para tocar el exceso de pérdida, sin mucho detalle todavía, exceso de pérdida fuera que en vez de mantener la estructura proporcional como se mantiene aquí. Sin esto, entonces, ya este factor ya no aplica. Exacto. A partir de esto, la aseguradora dice, mira, yo tengo 10 millones, de lo cual yo me estoy reasegurando, 10% lo retengo, o 1 millón, y 9 millones es lo que yo cedo al reasegurador. Sin embargo, yo quisiera un contrato no proporcional protegiendo eso hasta 100 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que estos reaseguradores no proporcionales participando en la capa, como se le llama, de 90 millones en exceso de 10 millones, ellos no ponen $1 hasta que los reclamos superen 10 millones. Cuando el reclamo supera 10 millones, la aseguradora dice, chuzo, ya yo compré esa capacidad, ese problema no es mío, ahí entran los reaseguradores de exceso de pérdida. Pero aquí se mantiene el proporcional. Correcto. En el contrato principal. Correcto. O sea que los 10 millones de la primera pérdida los repartes igual. 10-90. Y ya de acá para adelante Exacto. pagan todo lo demás. Exacto. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita Sí, también. y bueno, también no crean, o sea, un estrecho de 90 millones en exceso de 10 millones es un poco agresivo Exagerado. y difícil, te saldría muy caro. Por lo general, esto se va estructurando también en capas un poco más pequeñas, llámese 20, exceso de 10, luego puedes tener un 30, exceso de los 30 de abajo. Cada capa con ahí va diferentes subiendo hasta que reaseguradores. llegues al tope. Mientras más alta la capa, más barato paga la prima, porque Menos pega. hay estadísticas que te dicen que la gran mayoría de las pérdidas atricionales de seguro están acá abajo en la primera capa. El choquecito del carro, el incendio en la cocina comercial que no se fue por mucho, los daños por agua, se rompió la tubería. Eso rara vez, nunca realmente va a superar algo de 10 millones de dólares. Ya que tocamos este tema y estamos bastante avanzados en este tema, creo que es importante aclarar nuevamente. Esta situación que ahorita le estamos explicando no entra dentro de lo que definimos como reaseguro proporcional. Es correcto. Esto es reaseguro no proporcional, porque ya nos olvidamos de la parte de porcentual. O sea, ya aquí se elimina ese esquema que estábamos viendo en donde todo se reparte por lo que negociaste porcentualmente. Ahora aquí viene un esquema de capas, que es lo que tú estabas diciendo. Entonces se puede desmenuzar de la forma o inventar la forma que tú quieras esas capas. Ya quedará que los reaseguradores te acepten tus locuras, pero es precisamente esto. Y es como tú dices, en vez de escribirlo así, ellos lo escriben 90 millones en exceso de 10. Es decir, que primero se tiene que comer esto que está aquí, que es como lo vemos aquí, para luego los reaseguradores entrar a participar en este porcentaje. Así es. Y como tú dices, por capas. O sea que yo puedo decir que tengo los 100 millones, pero los tengo en exceso de 10 millones, unos 90,
Y esos 90, como bien lo pusiste, puede estar distribuido en, digamos, ya vendría siendo 80 millones en exceso de 10 millones. Y seguimos. Esto también puede estar distribuido diferente. Entonces puede haber una capa adicional. Esta puede ser la primera. La segunda, creo que se puede confundir ahí. La segunda ya vendría siendo, puede ser 70 en exceso de 10 nuevamente, o 60 en exceso de 20, o etcétera. O sea, lo puedes mezclar, como tú dices, de diferentes maneras. Sí. Y este es uno de los tipos de contratos no proporcionales. No, y hay muchos factores que definen o sugieren el por qué o cómo uno debe estructurar las capas, Sí. tanto a nivel de una cuenta facultativa como una compañía de seguro. Ejemplo, hay data histórica en México. Uno lo que hace es que tiene una cartera, la aseguradora tiene la cartera de cuentas o lo que se llama el cúmulo, que es la cantidad de interés asegurable que tienen esparcido por México. Pero no te vayas lejos. Zona libre es súper común y el cúmulo es vital. Ahora, nadie quiere tomar eso ya, pero porque hay casos raros. Sí, No vamos a hablar de eso, pero hay casos muy extraños. Bueno, entonces lo que hacen es lo que se le conoce como modeling, que es una empresa que a través de software ingresa en la data de lo que se le llama el COPE, que es la construcción o todos los datos de cómo son los techos, cómo son los pisos, cómo son las paredes, el material de construcción, las ubicaciones de cada póliza que tienen, el valor asegurado, y con eso hacen unos análisis o unas simulaciones de catástrofes, huracanes, terremotos, cualquier tipo de catástrofe natural que pueda afectar el país, y el software les da unas corridas de mira, tu pérdida anual promedio va a ser esto, tu pérdida o tienes 5% de chance que te ocurra esta pérdida en un año, y así. Entonces, dependiendo de esos diferentes niveles de simulaciones, la compañía de seguro dice, y también es requerido por agencias de calificación de riesgo y por temas de solvencia, la aseguradora siempre tiene que estar cubierta en exceso de pérdida hasta el valor que la simulación dice que te puede pasar en 200 años. Sí, pero igual te puede pasar. Claro. Y es interesante porque es que en México el gobierno ya sabe la exposición que ellos tienen. Entonces el mismo gobierno, el mismo estado, segregado por los diferentes estados que tiene México, salen al mercado de reaseguro a comprar ese exceso. Ellos ya saben que en capa primaria no van a conseguir a un participante, porque hay tanta recurrencia y cuando pasa, pasa duro. O sea, no es algo sencillo, es un daño de millones de dólares. Y entonces ellos tienen que decir, bueno, yo asumo 100 millones, pero de los 100 millones yo necesito un exceso de pérdida en donde ya yo no tenga que pagar más. Exacto. Que también puede entrar en juego lo que denominamos stop loss, que también es un contrato no proporcional que existe. ¿Y qué es el stop loss? Que el asegurado va a cumplir hasta cierto límite de siniestralidad. En este caso usamos el caso de México. Entonces tenemos los 100 millones que él dice, yo como asegurado asumo esto, yo me como esto, pero después que apenas pase esta raya, de aquí para adelante, ya yo no pago ni un real y yo no tengo que hacer más nada, tú tienes que pagarme todo esto que venga acá. Bueno, obviamente hasta el límite que se haya negociado, pero ese es el stop loss. Y esto no tiene que ser en un solo evento, ¿ah? Esto puede ser, efectivamente tiene que ser en un año por lo general. En un lapso de un año, tú puedes tener un evento aquí, un evento aquí, un evento aquí, un evento aquí. Y el acumulativo de todos esos eventos, si llegas a superar los 100 millones, entonces entra de una vez a pagar. Una buena forma de ilustrar esto que estás diciendo es con las pérdidas horizontales contra las pérdidas verticales. Sí, digamos te lo dejo esto. Digamos que puedes tener pérdida 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas chiquitas, pero que van sumando hacia acá hasta, digamos, el total de $1 millón de deducible que tiene estipulado la compañía de seguro. ¿Qué pasa? Puede tomar 6, como puede tomar 100 pérdidas, exhaustar esta prioridad de $1 millón, como puede ser el guabanazo vertical de 1 que te exhausta la capacidad. Así mismo. Y es bueno la palabra que utilizaste, porque en verdad lo que yo estaba explicando, esto se puede conocer en el stop loss como un deducible. Sí. Esto es prácticamente el deducible que tú tienes en tu póliza.
Y quiero que sepas que hay ejemplos en donde clientes pequeños o clientes medianos deciden, bueno, yo necesito que la prima del seguro no me salga tan cara. Entonces ellos dicen, ponme un deducible muy alto. Deducible de $50,000. Pero apenas yo pago eso, yo cubro eso en mi stop loss, hey, yo paro, así como dice el nombre, stop, ahí pongo mi alto y de ahí para adelante no me vengas con cuentos. Así es. Págame, hay que desembolsar. Aquí estamos nosotros en esta industria porque existen riesgos y existen exposiciones. Si no existieran, no tenemos nada que hacer. Así mismo es. Así que hay que ayudar, estamos para ayudar. Entonces creo que para mí esto es uno de los más cool que hay, el stop loss. ¿Y sabes dónde se ve bastante a menudo? En salud. Sí. No suelo manejar salud en mi día a día, Pero en pero salud. lo escucho bastante. No, yo soy malísimo en salud, pero por eso vamos a traer a alguien que nos va a ayudar y nos va a explicar. Claro. Y nos va a contar al respecto. Pero lo sé porque lo viví y lo vi. En un caso con un familiar, llegamos al hospital en urgencias y tú sabes que esa cuenta, como tú mismo dijiste, al inicio eso sube y sube y sube y sube y eso no para. Pero en este caso sí. Obviamente las sumas son un poco más bajas, pero ¿qué pasa si el día te tienes que transportar en un avión, ambulancia? ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Sí, no. Carísimo. Entonces, nadie va a poder pagar eso por frente. Entonces, te dicen, bueno, en tu caso, para bajarte un poco la prima, tu stop loss son $5,000. Básico. Pero es lo mismo. Yo cumplo con esto en un año o en un solo evento, demás, y de aquí para adelante todo lo paga la aseguradora. Todo esto que ven aquí, la ambulancia, lo demás, los otros gastos, traslado, etcétera, etcétera, todo eso lo tiene que pagar la aseguradora. Y para mí esto es un esquema fenomenal. Hasta más sencillo de manejar. Porque simplemente vas acumulando tus facturas o vas presentando y bueno, ya llegó el momento y de ahí para adelante. Fernando, yo creo que hemos tocado bastante. Creo que por este primer capítulo podemos ya ponerle un stop loss y seguimos en un próximo capítulo terminando de conversarte, porque ya estamos cerca de finalizar todo lo que son los contratos de reaseguro. Pues lo podemos optar ahí y conversamos un poquito más. Sí. Y tocamos otro tema que para mí es sumamente importante y vamos a hablar de automóvil, que creo que es vital que la gente lo sepa. Así que nada más te quiero agradecer por tu tiempo y espero contar contigo para el próximo. Claro que sí. Gracias a ti, Tommy. Un placer estar aquí. No, por y supuesto. estoy a tus órdenes para cualquier otra sesión y también ver cómo continúa este trabajo de Claro que educación, sí. ¿no? Vamos a seguir educando Claro a la que gente sí. y tratando de aportar un poco a la sociedad, que es lo más importante. Claro que sí. Dale, hermano, nos vemos. Gracias.